Hola mis pequeñas entidades etéreas, bienvenidos a historias que necesitan ser contadas. Gracias a quienes escuchan, comparten y comentan este podcast. Gracias a ustedes podemos llegar a los más profundos rincones del Mictlán. Para quienes vienen de iVoox, Spotify o cualquier plataforma para escuchar, los invito a que además de suscribirse ahí, se suscriban a través de youtube.com/Ernesto H. de la Vega. También pueden unirse a nuestra pequeña comunidad, el Club del Unicornio en Facebook, y sobre todo, los invito a que manden historias de cualquier género, historias que, como lo dice el nombre, necesitan ser contadas. Estamos en las celebraciones de los muertos, así que traemos algo especial. Algunos cuentos del libro Día de Muertos, antología del cuento mexicano. Empezamos con Novia de Azúcar, de Ana García Bergua. A Rosenda la traje con unos cirios rodeados de grandes rosas que había colocado en el altar de muertos. Ese año se me ocurrió adornarlo sin incienso ni calaveras. Más bien parecía, me dijeron los vecinos, un arreglo de boda, debido al pastel, a la botella de champán en vez del clásico tequila o la cerveza. En medio, acomodé el retrato de Rosenda, otro más que encontré en el baúl de mi abuela. Supuse que había sido pariente nuestra y que por algo merecía regresar. Me metí en la cama y fingí dormir durante varias horas. De repente, en la madrugada, escuchaba ruidos como de ratón. Junto al altar me encontré a Rosenda, comiendo con glotonería el pastel de bodas. Su sayo blanco, algo raído ya, ceñido a la cintura y escotado de acuerdo con la moda que le tocó vivir. Ya lo tenía manchado de crema y migajas. Nadie la había traído jamás desde su muerte, me dijo. Siglos creía llevar en una oscuridad con olor a tierra. ¿Cuánto tiempo ha pasado?, me preguntó sorprendida. No demasiado, le respondí, sin aclararle cuánto. Era una mujer muy bella, de carne generosa, con una llama de temor en la pupila. Contra su pecho estrujaban unos crisantemos de tela. Le preocupaba que este fuera el juicio final, que nadie la fuera a perdonar por sus muchos pecados. No te apures, susurré, quitándole el ramo. Yo te perdono. La ceñí por la cintura y descorchamos el champán. A cambio de que me escuchara y de poder tocarla, le ofrecí saciar la sed y el hambre de tantos años. Con eso basta. Ahí está, me dijo, cuando pasadas las horas empezó a clarear el día. Luego se dispuso a regresar a su tierra ignota, pero yo la encerré con llave en el armario. Me convertiré en polvo, lo querramos o no. Dejé pasar el día completo hasta que el armario quedó en silencio otra vez. Mientras me ocupé de desmontar el altar con cierta ceremonia, al ocaso, dispuesta ya la cena en la mesa, y descorchado un tinto que recordaba la sangre, decidí sacar a mi muerta del armario. Seguro se encontraba dormida y hambrienta. Pero cuál no fue mi decepción. Entre los chales de seda blanca de mi abuela yacía tirada, como empujada por el aire, una calavera de azúcar que llevaba el nombre de Rosenda en la frente de papel plateado. Una calavera que se me deshizo en polvo entre los dedos. Ana García Bergua nació en México, Distrito Federal, en 1960. Siempre vivió ahí. Estudió letras francesas, pero sobre todo, escenografía teatral, la cual se obstina en practicar por escrito. Es autora de 2 novelas, El Umbral y Púrpura, y también de un libro de relatos, El Imaginador. Esperemos leer más de esta autora. Vamos con el segundo de la noche. Ajedrez, de Martín Solares. Alejandro jugó en un torneo de ajedrez donde se apostaba la vida. Aunque el desafío iba en contra de sus principios, Alejandro estaba desesperado y se vio obligado a aceptar. De día buscaba trabajo. Por la noche soñaba con ser un campeón internacional. Se imaginaba que vivía de apostar contra los retadores, hasta que se enfrentó a uno que apostaba más fuerte y jugaba mejor. Una noche después de haber vaciado los bolsillos de todos sus adversarios, Alejandro soñó que pretendía embaucar a un millonario. Estaba por convencerlo de apostar toda su fortuna, cuando el magnate aceptó. Muy bien, pero a condición de que juegues con mi maestro, y señaló en dirección de un árabe que tenía el rostro oculto tras un turbante. Alejandro estuvo a punto de negarse, pues no ignoraba en qué región del mundo se originó este juego, pero entonces sintió que le jalaban la camisa. Era ni más ni menos que el gran maestro capa blanca que le decía: «Acepte, chico, yo te asesoro». Y Alejandro aceptó. Se dirigieron al tablero que estaba en el centro de un gran auditorio. En cuanto entró al lugar,
Alejandro pensó que la disposición recordaba al Coliseo y notó que había una copiosa multitud en las gradas gigantescas, una multitud que se reía. La impresión de haber sido engañado se apoderó de él y esta sensación fue creciendo a medida que lo abucheaban, pero sobre todo, creció en cuanto vio a su rival. De lejos el adversario parecía cualquier persona, pero al ver cómo se desplazaba, algo en su modo de andar le recordó a los chacales. Cuando el rival se desprendió del turbante, Alejandro sintió que le fallaban las piernas, pues bajo el disfraz del árabe solo había una calavera. Con esa manera de razonar que solo se dan los ensueños, Alejandro pensó, este tipo debe ser la muerte, y le pareció lógico, porque el día anterior fue Día de Muertos en el país. No había que ser muy listo para saber quién era el favorito de la multitud, pero la fantasía de hacer fortuna pudo más que la prudencia. Abrió Alejandro, un instante después, como un cazador exhausto que comienza una nueva persecución, la muerte replicó en el otro extremo del tablero. Al principio del juego sus movimientos eran tibios y remotos, como si no quisiera ganar, o como si otro estuviese jugando la partida. Mas quien la observara con calma, diría que sin duda desarrollaba una estrategia. Si bien parecía inexpresiva, si bien no parecía un jugador profesional, cerca de la jugada número 20, que es donde comienzan a decidirse las cosas, Alejandro notó que la muerte no solo había estado envolviendo con tenacidad de hormiga cada una de sus figuras, sino que podía cobrarlas en cualquier momento, justo en el orden en que Alejandro las tocó de la primera a la última. Además, cada vez que la muerte se movía, la imagen de su esqueleto desnudo asustaba a Alejandro y le impedía continuar. «¿Qué hacemos, maestro?», le susurró a Capablanca. «¿Cómo es que voy a ganar?» «Chico, no tengo idea. No sabes cuánto lo siento. Se nos ponchó la guagua». Al oír estas palabras, mi amigo comprendió que no tenía posibilidades y se dispuso a morir. Pero en cuanto creyó que lo había perdido todo, su suerte comenzó a cambiar. Aunque su contrincante era un jugador malicioso, no tuvo dificultades para arrinconarlo con las torres y los alfiles. Cada vez que Alejandro cobraba una pieza, la multitud se enervaba y el ambiente pronto recordó al circo romano. El creciente malestar de los testigos le hizo preguntarse si respetarían su vida en caso de ganar, y si no estarían preparándose para lincharlo. Así que se concentró y logró acabar con todas las piezas que opusieron resistencia. A pesar de los gruñidos empellones de la multitud, Alejandro arrinconó a su rival lleno de inspiración y con suma facilidad. Estaba por eliminar al enemigo cuando se le ocurrió mirar la pieza que acababa de tomar. Entonces, cuando disfrutaba de su triunfo por anticipado, Alejandro descubrió que el caballo que tenía en la mano era, en realidad, una cebra. Y despertó angustiado, pues olvidó si jugaba con las blancas o con las negras. Martín Solares, nacido en México en 1971, es editor y narrador, y estudió el doctorado en la Universidad de París. Además, se dice que preparó su primera novela cuando este libro fue publicado, así que habrá que buscarlo para saber cuál es esa primera novela. La siguiente es Domingo, de Guadalupe Nettel. Despertó sin las náuseas, con la sensación descansada de quien ha dormido profundamente, pero casi de inmediato, al mirar el cuerpo de la mujer, salió de la cama alarmado. Ella estaba de espaldas con la cara escondida bajo la almohada, el torso descubierto y las piernas bajo la sábana. Lo único que sabía de ella era que nunca la había visto en su vida. Debió de haber permanecido en el cuarto al menos 5 minutos. Una vez en el pasillo, las preguntas y las recriminaciones se le echaron encima como una carga de gatos enfurecidos. Se preguntó dónde diablos, cómo, cuándo, y se dio cuenta de que no podía responderse. Con pasos aún entumidos por el sueño, atravesó el pasillo, recogió el periódico que lo esperaba debajo de la puerta. Leyó la fecha, domingo 2 de noviembre de 1997. El encabezado, segunda semana de incertidumbre en Wall Street. Lo dejó sobre la mesa de la cocina sin siquiera abrirlo. Lo mejor que podía hacer ahora era mantener la calma. Por lo menos guardar la compostura, preparar un café severamente cargado, tomar algunas piezas de pan un poco duro, ese que sobraba de la canasta, y recordar con angustia el recorrido de sus últimas acciones. Las últimas llamadas por teléfono, el almuerzo en casa de sus padres, no había huecos el día anterior, era un hilo continuo, sin nodos inexplicables, una línea anodina donde no tenían cabida ni su desconcierto, ni el par de senos vislumbrados con la poca luz que atravesaba sus cortinas. Quizás lo más natural hubiera sido despertarla, disculparse, explicar su reacción y sugerir incluso que lo ayudara a reconstruir el encuentro. Pero no se atrevió. Sin terminar la banderilla que había puesto sobre el plato, encendió un cigarro y siguió dando sorbos al café, amargo como un pequeño castigo. La sinceridad en ese momento hubiera rayado en el insulto. Un discurso como aquel tendría regusto a mentira, a cinismo, sobre todo no a la que espera una mujer que despierta en una cama ajena.
Hacer eso hubiera sido cancelar para siempre aquella desgracia o festejo. No podía decir cuál de las dos era, solo sabía que tenía una de esas dos en su casa. Se dijo que las cosas siempre tienen un orden y que quizás era posible recuperarlo, restablecer una red de citas y llamadas por teléfono que ahora no tenía en mente, pero que tarde o temprano iba a recordar con imágenes y deducciones. Aunque, ¿cómo saberlo sin hablar antes con ella? ¿Quién le aseguraba que no era la mujer de un amigo? ¿Que no los había presentado el dinero en alguna esquina? ¿O en alguno de sus bares que no solía frecuentar? Por un instante volvió a ver los codos puntiagudos, los brazos finos alrededor de la almohada. El recuerdo de su cuerpo le parecía ya distante, como si en vez de haberla dejado en el cuarto hacía una hora, la hubiera visto años atrás. De algún modo, la mujer le era conocida, y esa familiaridad inesperada le daba miedo. Las náuseas volvieron. Llevaba semanas incubando un malestar del que no quería saber nada, y en el que se negaba a creer. Como si la realidad mostrara de repente un aspecto físico, una falsa cara, o como si él hubiera dejado de pertenecerle. Por la ventana de la cocina miró la mañana. Un gato caminaba sobre la barda de enfrente. El edificio, comenzado hacía más de 5 años, seguía en construcción. La escena aumentó su sensación de asco. Sin saber cuándo exactamente, había empezado a añorar un lugar distinto, con otro cielo, otros árboles, otra barda y otro gato. Esa impresión de desfase lo perseguía incluso en el trabajo. Y ahora la mujer. Tuvo ganas de volver al cuarto y echarla a patadas. Qué atrevimiento amanecer en su cama, qué falta de respeto. Muy pronto comprendió que no podía. No tenía la fuerza para golpear a nadie, al contrario, se sentía totalmente desarmado, indefenso, enfermo, a merced de cualquiera. Entonces comenzó a tener la sospecha de que ella no dormía. Ahora mismo debía aguardar en el cuarto, saboreando su desconcierto. Sin hacer ruido, habría entrado a su casa como un ladrón y esperado en toda la noche para sorprenderlo. ¿Actuaba sola o había sido enviada por sus compañeros de oficina? Los imagino borrachos en el salón de baile, al final de esa fiesta de disfraces a la que se había negado a asistir. Se levantó de la mesa. No había otra respuesta. ¿Eran ellos? Debía de haber algún rastro en la sala, una bolsa, algún saco, un disfraz, un estuche, las llaves en la mesita de centro. Tomás se puso a buscar por todas partes sin resultado. Vencido por el malestar, se dejó caer sobre el sillón. De algún lugar cercano, quizás de algún apartamento vecino, le llegó el eco de un Charleston. Casi podía escucharlo. Cerró los ojos y se imaginó bailando. La mujer que había visto en su cama seguía el ritmo perfectamente, como si en vez de acatarlo, dictara el compás a los instrumentos. Incapaz de hacer otra cosa, decidió volver a la cocina y esperarla en la mesa. Se atrincheró en ese falso desayuno. Cuando despertara, ella sabría qué hacer. De todos modos, era la única que conocía la situación y sus antecedentes. Decidió que si no se marchaba pronto, ojalá y lo hiciera, le ofrecería un plato de cereal, seguramente menos rancio que el pan de dulce. Iba a llamarla tú, hasta donde fuera posible. Quizá emplearía apelativos cariñosos para ocultar la absoluta ignorancia de su nombre. ¿Por qué tardaba tanto? Eran casi las 11 y la luz entraba franca por los ventanales de la sala. Aunque lo intentó, no pudo explicar su tardanza sin algún dejo de tragedia o de culpa. Había sido absurdo levantarse de esa manera tan brusca sin asegurarse primero de que ella estaba bien y dormía sin problemas. De todas formas, era innegable que habían pasado la noche juntos. ¿Por qué no había aprovechado la intimidad matutina para saber si era necesario preocuparse? De algún lugar igual de cierto y de ficticio que los pechos, que el cabello negro sobre la espalda, le llegó un sentimiento agrio de compasión por la mujer, que en cualquier estado de ánimo o de salud, todo era posible ahora, se pondría la ropa sola para irse a su casa, bajo aquel domingo hostil y caluroso. Se preguntó si al menos habían pasado un buen rato, y trató de averiguarlo olfateando los rastros de la noche sobre la yema de sus dedos, pero en vez de un olor a piel distinguió el tufo de humedad con el que comenzaban las náuseas. Pero esta vez, el olor les resultó agradable, porque junto a él venía el recuerdo de aquel lugar donde habían bailado. Debía sumar esa mañana a las aventuras simples y poco memorables o a los verdaderos arrebatos de apasionamiento. El encuentro, si realmente había tenido lugar, era diferente. Veía algo trágico en él, algo inevitable. Decidió volver a la recámara. Una vez frente a la puerta, recordó que estaba desnudo. Por primera vez en varios días, una sonrisa pequeña se dio con rapidez sobre sus labios. En el cuarto, la noche era total. En la cama no había más que un insoportable tufo a humedad. Más allá de las náuseas, el olor lo invadió como una marca, como unos brazos delgados y voluptuosos que lo hubieran esperado toda la vida, que lo hubieran esperado con paciencia para no apresurarlo, y ahora lo tomarían despacio, amorosamente, conduciéndolo a ese lugar no tan lejano como él había creído siempre, sino increíblemente cerca, como cualquier domingo. La autora Guadalupe Nettel nació en México en 1973.
Estudió el doctorado en literatura en París y es autora de cuentos como Juegos de Artificio. Por el día de hoy es tiempo de terminar, hay que ir a pedir calaverita. Pueden apoyar a este humilde podcast suscribiéndose al iVoox, Spotify, YouTube o la plataforma de su preferencia, pero recuerden siempre compartir el link en sus redes sociales. Si quieren ustedes darnos nuestra calaverita, pueden hacerlo donando $1, $5, la cantidad que a ustedes les plazca. Háganlo a través de mi sitio web o de mi Patreon o de mi PayPal, el lugar donde les acomode más. Los links van a estar en la descripción y para quienes quieran recibir algo además de mis contenidos, pueden ir a la tiendita del momento y comprar unicornios en forma de playeras y tazas. Para las personas que vienen de otros países, comenten si tienen interés en una de esas playeras y podemos activar la opción a través de Streamlabs. Su apoyo servirá para mejorar este podcast. Bueno, suponiendo que alguien done. Esto es historias que necesitan ser contadas, y estoy casi seguro que entre nosotros se encuentran grandes autores de esta generación, así que espero que me manden sus obras, sus anécdotas, cualquier historia, cualquier género, lo que más les guste, pero mándenlo a historias@ernestodelavega.com y aquí vamos a darles voz. También pueden unirse a la comunidad a través del grupo de Facebook, el Club del Unicornio. Muchas gracias por haberme acompañado en esta Noche de Muertos. Nos vemos en el siguiente podcast. Yo soy Ernesto de la Vega.